Que me le bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bien, amén, gloria a Dios. Vamos a irnos en nuestras Biblias. Bueno, ¿sabe qué? Póngase de pie y vamos a orar primero. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, te damos gracias, Dios mío, por este día, porque has permitido a esta congregación estar presente, Dios. Nos has dado un día más de vida, Dios mío, y te glorificamos por ello. Dios mío, gracias porque nos das la oportunidad de entender, nos das la oportunidad de escuchar, de obedecerte, Dios. Dios mío, gracias. Dios mío, te pido porque cada uno de los corazones presentes, incluyendo el mío, Dios, sean tocados por tu palabra. Que no salga de esta iglesia la misma persona que entró, sino alguien diferente, alguien con su fe renovada, Dios. Dios mío, te pido que tú obres, que llegues a lo más profundo de esos corazones, a lo más profundo de esos pensamientos, Dios, donde tenemos un montón de no es posible cuando tú haces posibles todas las cosas, Dios. Dios mío, sé tú quien hable a través de mí para que podamos entender, para que podamos ser edificados, Dios. Dios mío, en tu nombre santo te pido por aquellas personas que no están acá en tu iglesia, que por A o B motivo, por trabajo, por salud, Dios, o porque tomaron otra decisión, no están. Que siempre, siempre encuentren el camino a tu palabra, Dios. En tu nombre santo te lo pido, te glorifico y te amo. Hemos orado, amén y amén. Puede tomar asiento. Y el versículo en el que nació toda la predicación fue en Marcos. Así que acompáñenme a Marcos. Y eran específicamente dos frases. Marcos 5:36. Y esta es de una predicación que dio uno de los hermanos para la semana del Día del Padre. Marcos 5:36. Y él estaba hablando de esto en otro contexto, pero ese versículo me ha perseguido como 2 semanas. Y yo dije, bueno, cuando le pasa algo hacia uno, hermano, es porque Dios quiere que ponga y medite en eso. Se va a Marcos 5:36. Está hablando de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero en el 5:36 hay algo súper importante, le dice. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo el principal, que estaban diciendo que la niña estaba muerta. Dijo el principal de la sinagoga, creo que lo diga fuerte, no temas, no temas, cree solamente. Miedo es lo primero que tenemos. Tenemos miedo a fallar, tenemos miedo a que nos dañen, tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a morir, tenemos miedo a enfermar. ¿Vean que tenemos miedo a todo? ¿Sí? Y viene Jesús, como Él hace todo diferente, ¿verdad? Y viene y dice, no temas, cree solamente. Viene y nos bota todo, ¿verdad? No, pero es que... Y el miedo es parte del ser humano, porque afuera hay un montón de cosas y a veces las cosas llegan a la casa y uno vive con temor, miedo a la violencia, miedo a que me roben. Nosotros tenemos una aplicación donde vemos unas cosas en línea, ¿verdad? Y para nosotros es mucho más común hacer las cosas por teléfono porque uno ya se acostumbró así, pero los padres tienen más temor, como, tened cuidado con lo que metes,
Y yo, sí, mami, no. O tenés esto que no sé qué, te van a ver la contraseña. Y tenemos ese temor, porque desconocemos, ¿verdad? Yo como ya lo conozco, cuando uno va a una calle conocida, yo ya me puedo que aquí hay una gran marca. Pero cuando uno no conoce, yo ya me he ido hasta el sentido contrario. Sí. Uy, ya dando la vuelta cuando viene el carro enfrente, va a disculpar, y le pitan a uno y yo no conozco, desconozco, y ya uno todo tembloroso, ay, ya me van a dar. ¿Tiene temor? Vivimos con temor. Y viene el versículo y Jesús dice, no temas, cree solamente. Y me perseguía ese versículo. Yo lo escuché y como les digo, el pastor lo dijo en otro contexto, pero como Dios habla a cada corazón, vea. Y yo decía, ¿será que esto va a pasar? ¿Será que esto? ¿Será que tal cosa? ¿Será que sí se puede? Y Dios me volvió a decir, cree solamente. Y yo dije, ¿qué mejor forma de empujar la fe que ver ejemplos de ello? Y me voy yo, porque pues sí, uno cree que se las puede. Voy a ir a buscar en internet los milagros más grandes de la Biblia. Y me mandó a Hebreos 11, váyase conmigo, Hebreos 11. Y Dios me dijo, cuando vos vas, yo ya vengo. Mire, Hebreos 11 es la lista, es una lista, por decirlo así, de cosas que creían imposibles. Y de grandes pasos de fe, hermano. Y por lo menos en Hebreos 11 siempre nos quedamos como en el primer versículo, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y de ahí dice en el 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces ahí me va a relatar qué hicieron ellos. Y yo dije, porque Dios ya sabe lo que necesitamos, ¿sabe? Y yo así me quedé. Yo lo iba a buscar en otro lado, porque Google sabe todo, ¿verdad? Pero Google sabe poco a comparación de Dios. Dios sí lo sabe todo. Y vine y vamos a ir haciendo un estudio de versículo por versículo de Hebreos. Y no vamos a terminar hoy porque es un montón. Pero vamos a ir viendo los pasos de fe de cada una de estas personas que dieron testimonio. Y dice en el versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho, de lo que no se veía. A ver, ¿quién sabe cómo se armó el universo? Sabemos que Dios lo hizo. Y hay teorías de cómo funcionó. Y dice, hay una singularidad, o sea, algo súper extraño. Y ¡pum! Explotó y es el Big Bang y ¡bam! Eso es querer entender, pero no saber cómo fue hecho realmente. Es querer entenderlo. Y me llama mucho la atención porque nosotros vivimos en este mundo como, sí, vivimos aquí en la tierra. Allí del otro lado hay chinos, del otro lado hay rusos. Y lo damos por sentado, pero se da cuenta que usted y yo somos milagros. Se da cuenta. ¿Quién más puede ser un ser humano? Cristo dejó todo. Que cómo funcionan los tornados, que cómo andábamos en la playa y el mar se metió. ¿Y para dónde se va el agua? Se va para el otro lado. Y cuando viene, se viene para acá. Dígame,
Dígame, un ser humano haciendo la ingeniería de... No, son milagros que damos por sentado. Sale el sol, se mete el sol, y vemos un niño nacer y decimos, qué lindo, una bendición, son milagros. O sea, la ciencia hace lo posible de explicar cómo funcionan las cosas y entendemos, pero el primer paso que fue la vida, no lo entendemos, porque solo Dios sabe. Y dice en el versículo, por la fe. Usted y yo entendemos que Dios lo hizo, ¿ven? Entonces, por la fe, usted y yo entendemos cómo fue la creación del universo. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted ya ve su milagro. Ese es un paso tan importante, ver las cosas como que ya son, hermano. Verlas como que ya son. Pero nosotros creemos y sabemos y entendemos que el universo fue hecho por Cristo. ¿Por qué? Por fe. Simplemente. Y cuando dice que los antiguos dan testimonio, es porque toda esta gente pasaban y decían, ¿quién hizo el universo? Cristo. Porque si yo creo en algo, yo se lo voy a compartir, como ahorita todos estamos en la iglesia porque todos creemos en Cristo. Amén. Amén. Porque si no crees, equivocado. Estamos aquí porque creemos en Cristo. Si no, yo puedo estar en mi cuarto aguantando el calor. Uno se queda con una persona porque cree en la persona. Pero las personas fallan. Pero Cristo no falla. No falla. Y dice, ve el otro versículo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era, ¿qué dice? Justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Quiero que se vaya al versículo donde pasa esto, Génesis 4:4. Y bueno, veamos el 4:1, dice. Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después, el segundo hijo, dio a luz a Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esos son los únicos versículos que hablan sobre él. Y de ahí lo vuelve a retomar en hebreo. Y si se fija, dice de que tanto Caín como Abel llevaban los ofrendas primogénitas. Pero ¿por qué fue justo Abel? Porque él puso, si se fija aquí, hay una diferencia, dice, de lo más gordo de ellas. ¿Y sabe por qué puso lo mejor de lo mejor? Porque le parecía lo justo para Dios. Darle lo mejor de lo mejor que yo tengo.
No había nadie más que fuera y le diera un ejemplo de cómo hacerlo. ¿Quién se lo dictó? El corazón. ¿De dónde más iban a aprender? Nosotros ahorita tenemos un conocimiento de cómo es un buen servicio. Una persona que tiene su corazón al servicio de Dios. Que hace, pero hace por Dios. Que predica, pero predica por Dios. No por una persona, no porque me vean, sino que tiene un corazón justo. Pero ¿sabe por qué es? Por fe. Porque creo que Dios se merece lo mejor. Así de simple y sencillo. ¿Usted cree que Dios se merece lo mejor de usted? ¿Usted cree que Dios se merece lo mejor de usted? Amén. Sí se merece lo mejor. ¿Se lo estamos dando a Dios? Queda a nosotros. Pero fíjense, y solo son 5 versículos, donde hizo la diferencia. Un día marcó todo. Si se fija, un día marcó toda la vida. Un día que quedó grabado en la historia de la Biblia. ¿Por qué fue justo, hermano? Por fe. Fue justo para Dios porque creía en Él. Creía que se merecía lo mejor de lo que Él tenía. Caín también llevó lo primogénito, pero su corazón era diferente. Estamos acá en la iglesia, ¿con qué corazón? Usted sabe, yo no sé, solo Cristo y usted sabe con qué corazón, con qué motivo usted está acá. Porque es domingo y no me quiero quedar. Porque tengo que ir. Quiero ir a escuchar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Váyase de nuevo a Hebreos. Y dice, en el 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? Y vamos a otro personaje que solo tiene como 4 versículos en la Biblia. Váyase conmigo a Génesis 5. Génesis 5, del 21 al 24. Cuando lo tiene me dice amén. Amén. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc ¿con quién? Después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Dice 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Con quién caminó Enoc? Vivió 365 años. Ahorita uno dice, con esta dolencia yo ya no quiero. Me han contado, no soy yo. Caminó
365 años. Pero ¿con quién nos caminó? Con Dios. Con Dios. Y mire que nos cuesta venir fijo, ¿verdad? A ser fijo. Fijo me refiero a ser constante. Nos cuesta ser constante. En leer la Biblia, en orar, en hacer, en mantener nuestros oídos abiertos a Dios, nos cuesta. ¿Y nosotros qué son? ¿Cuánto es de culto? Hora y media. ¿Cuánto de predicación? 40, 45 minutos. Y él caminó con Dios 300 años. Y nosotros decimos, sí, ya tengo un montón en la iglesia. ¿Cuántos años tiene? 10, le faltan 290. Falta, imagínese. Y para que Dios lo haya mencionado y lo vuelve a retomar es porque era un hombre, hermano, de fe. Porque Dios no estaba físicamente a la par de él, pero ¿cómo es que entonces caminaban con él? Y cuando uno camina juntos va al mismo paso, ¿verdad? No va adelante y otro atrás. Vamos al mismo lugar. Nos detenemos al mismo tiempo. A veces uno se pasa en la calle y uno se queda el otro, espérame. Van juntos. ¿Y sabe por qué agradó a Dios? Porque caminaron también. Y el que dirigía no era él, no. Usted y yo lo sabemos. Era Dios. ¿Se imagina seguirle el paso a Dios? Seríamos todos, incluyéndome yo, diferentes. Seríamos otra persona. Esa es la hermana Debbie. Esa es la hermana Carmen. Hasta más chelita. Seríamos totalmente diferentes. Por fe, agradó a Dios. ¿Cuántos? Y nosotros de verdad, le digo yo, y yo me pongo a pensar, 1 hora y media nos cuesta. ¿Cuántos años nos quedan? Ahora pues ya son menos años. Se reduce a 90, 70, no 90, cuando de verdad tiene una buena salud. Pero al final Dios decide cuánto tiempo vamos a estar acá. ¿Qué va a hacer con el tiempo que le queda? Ahorita lo puede decidir. No, si es que no es mañana, como la dieta, no. Que nunca llega el mañana, sí, mañana, no. Es que mira, se ven buenos los pastelitos. Mañana. No, es hoy. Ahorita. O si ya fue. Pero ¿cómo va a caminar? Lejos de Dios, cerca de Dios, agradando a Dios. Yo le digo que de verdad yo creo que seguirle el paso a Dios debe ser difícil. Pero si Él pudo, no es imposible, ¿verdad? ¿Y cómo es el versículo base? No temas, cree. Tenemos miedo de fallar y por eso mejor no nos arriesgamos. No, si de todas maneras voy a perder, ¿para qué voy a perder? No, hombre, sí. ¿Que querés que corramos? No, hombre, si mira, yo aquí el espolón. Me estoy inventando. El espolón no me deja correr hasta allá. Y nos rendimos antes de iniciar caminar con Dios. Nos rendimos desde antes. No, debe ser difícil, mejor no. ¿Estamos agradando a Dios con esa mentalidad? No relaja
relata aquí qué pasó, si hubieron días buenos, si hubieron días malos, pero probablemente hubieron. Un día no llovió, tenía lo que haya pasado, se golpeó el dedo chiquito, lo que haya pasado, hermano, él no quedó malo, pero aún así logró agradar a Dios por fe. Por fe. Vámonos de nuevo a Hebreos. Y dice, en el 6, quiero que lo lea conmigo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué le diga, hermano? ¿Usted cree o no cree que Dios? Yo espero de quien creo que me va a dar. ¿Sí? Y el único que no falla es Cristo. Si usted está esperanzado que yo le traiga dulcito mañana ni hable la iglesia. No hay culto, hermano, para disculpar. Es mi excusa, ¿verdad? No hay, mire, si hubiera culto yo le traería, pero no hay. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque lo primero que tengo que hacer es creer que hay un Dios que me va a salvar, que me ha salvado. Que ya me dio la vida eterna. Estoy en este mundo terrenal. Lo vamos a ver más adelante. Soy peregrino aquí, dice la alabanza. Pero creo yo en este Dios que ya me dio. No que, esto va a pasar. Creo yo, estoy agradando a Dios con mi mentalidad. ¿O no? Porque dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y dice el 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿con qué dice? Se me perdió, hermano. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántas arcas había hecho Noé antes? ¿Cuántas ha hecho usted? Y mire, y Dios le estaba dictando, y la vas a hacer de tantos cosas. ¿Usted haría eso? No. Y que le digan amor, y nunca lo han dicho. No era constructor, pero por fe la construyó. Y todavía ahí dice que lo hizo con temor. Uy, y aspecto que nos ponemos, vea, ¿y dónde voy a conseguir esta madera? ¿Y será que los animales me van a hacer caso? Vea, pues sí, cuando habla usted con animales y le dice, ay, sí, ahí voy para adentro. Pues dice, animales más mensos. La gata de nosotros, tenemos una gata. Y cuando no estamos, en el sillón. Y cuando llegamos, sale. Y por más que se le regañe, que le pegue, que lo que sea, ella siempre va a hacer lo que ella quiere. ¿Va? Ahí va. ¿Lo entienden? O si entienden, ¿no? Pero ¿cómo no iba a decir, y dos, y vaya, entre usted, vaya, pase adelante, no corra? ¿Cree que no
a mí también me hubiera dado temor. ¿Y cómo va a pasar eso? ¿Eh? ¿Y cómo voy a construir eso? ¿Cómo voy a hacer? Pero lo hizo. Lo hizo. Y su fe, hermano. Y ve el versículo que dice acá. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, no había pasado jamás. Solo esa vez pasó. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiera creído? Yo me hice esa pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Noé no hubiera creído? Hubiera buscado Dios a otra persona, incluido Noé, se hubiera condenado en el mundo y ya no habría ser humano, porque ahí se acabó todo, ¿verdad? O no hubiera condenado nada. ¿Qué hubiese pasado? Pero por esa fe que tuvo Noé, vivimos en el mundo en que vivimos. Y usted y yo estamos con Dios. Porque Dios así lo quiso. Pero porque Noé decidió creer y hacer algo que nunca se había visto. Y pasan los milagros en la vida de uno y uno dice, a ver cómo fue, pero mira, gracias a Dios. Porque no lo veo, pero sé que Dios me lo ha dado. Y dice, él venció, hermano, la incertidumbre de no saber. Pero solo confiar, ¿sabes? Bueno, si Dios me dijo, ¿por qué me iba a hacer? Si Dios me ha prometido vida eterna, es porque tengo vida eterna. Si Dios me ha prometido pan en mi casa, es porque me va a dar pan en mi casa. Si Dios me ha prometido la solución en A o B, es porque la tiene, hermano. Es porque la tiene. Y dice, vámonos de regreso a los versículos. Y aquí empieza la parte más, ya me fue el tiempo. En el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber, ¿qué dice? Si le digo, hermano, súbase al carro, se sube. ¿Para dónde me lleva, hermano? Usted súbase. ¿Y cuándo me regresa? Usted súbase. Y me va a dar de comer, súbase. ¿Se iría conmigo? Mire, uno como hijo va donde el papá, porque sabe que el papá no le va a hacer nada, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Te lleva al doctor, no, ni le dicen a uno porque no quieren que vaya al doctor. Y vino Abraham, un señor ya de edad. Viene Dios y le dice, deja tu tierra y tu parentela. Vamos a ver el versículo. Vámonos a Génesis 12. Génesis 12, 1 dice, ve el título, dice, Dios llama a Abraham. 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y miren el 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Hasta ahí nomás. Andate donde tu papá.
Yo todavía vivo con mi papá, por si no salí. Y me dicen, saliste de la casa. No, me la larga estoy aquí. Yo voy a regar. ¿Cómo? En mi casa, con mi mamá, ¿cómo? Saliste de la casa, te voy a llevar allá donde no sabes nombre. Pero la diferencia es que a mí me puede decir una persona X, pero Abraham se lo estaba diciendo Dios. Deja todo y te voy a enseñar un mejor lugar. Y mire, porque Abraham creyó. Viene un linaje tan hermoso y me llama mucho la atención, porque uno, la Biblia a veces lee como hijo de no sé quién, hijo de no sé quién, usted sabe, y uno a veces hasta lo lee así, puro zombie, ¿verdad? Y le pone atención, bueno, ya pasé los versículos del linaje, ¿verdad? Pero esos versículos de linaje son importantes porque le van enseñando a uno la línea de Cristo, de Jesucristo. Y Abraham vino y creyó. No le preguntó para dónde va. ¿Y a qué hora? Ya, vamos a salir mañana. ¿A qué hora vamos a ir? ¿Qué hora tengo que levantar? No le preguntó a qué hora, no le dijo para dónde, le dijo, vaya. Y fue. Y salió. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Así dice la palabra. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Pero iba creyendo. Y mire, hermano, Abraham tuvo que acampar, se le paró el mar. Muchas cosas le pasaron a Abraham. Pero salió porque creyó. Y mi pregunta es, este viejo hombre que nosotros tenemos, ¿ya no dejó atrás? Hemos salido de esa comodidad de estar donde, ay, aquí está bien allá. Y hemos salido donde Dios nos ha prometido estar. Hemos obedecido su palabra. No sabía Abraham ni para dónde iba, pero obedeció, hermano, con fe. No obedecemos porque nos castigan, hermano. Si no vas a hacer las tortillas ahorita, ay, no le corrieron. Obedecemos por condición, pero no por fe. Y esa es la diferencia probablemente esa es la diferencia entre Abraham y nosotros, que estamos obedeciendo porque me va a caer. No, obedezca por amor, porque cree que hay un Dios. Porque no está sentado aquí aguantando el calor, aguantando el sueño. Por mí no, hombre. Porque hay un Dios. Por eso. Y váyase a Génesis 12. Estamos siempre en Génesis, solo yo me moví. Permítame. Génesis 12, 7 y 9. Y dice, si se fija, ya se había movido en el 6, y pasó Abraham por aquella tierra, hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido.
Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Cuántas veces se movió en ese pedacito? 3. Cualquiera dice, bueno, ¿y dónde está? No que me van a dar. Ya llegamos. Y donde llegaba, así hubo estar. Cada año, cada día que pasa, yo le digo, y me digo yo sola, démosle gracias a Dios porque tenemos un día más de vida. Y le decía, le quedan 290 años, a diferencia de más. ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Qué va a hacer con ellos? Mire, Abraham salió, no iba para no sabía para dónde, no sabía si había llegado o no, pero donde iba, hacía un altar. Donde llegaba, Dios estaba primero, ¿sabe? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? Váyase en Génesis 13, del 3 al 4 también. Y vea, le dice de nuevo. Y volvió de sus jornadas desde el Negev, que fue donde nos quedamos, hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, y el lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Qué está primero, hermano, en su vida? ¿El Cristo? Por fe lo ponemos primero, ¿sabe? Por fe le pregunto a Él, ¿qué debo hacer antes de yo decir? ¿Sabe qué me pasó esta semana? Me llaman, tengo una propuesta. Y yo, fíjate que quiero hacer esto. Y yo, sí, démosle. Y le dije, ¿y Dios qué opina de esto? Y me quedé meditando y dije, una persona que camina con Dios le pregunta a Dios primero qué hacer, dónde ir. En las pequeñas cositas como en las grandes. Si de alguien vamos a depender, hermano, solo de Cristo. Y lastimosamente ya se nos acabó el tiempo y no vamos a terminar. Pero en los versículos de Hebreos, quiero que se vaya conmigo a Hebreos de regreso. Y nos vamos a ir hasta la parte de atrás. Bueno, ahí dice, por la fe, en el 9, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice, nos vamos a saltar al 12. Y dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Dice el 14, porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
No tengo tiempo ahorita de explicarles por qué no lo recibieron. Lo vamos a dejar para el siguiente culto. Así que, hermano, solo quiero dejar en su corazón de que estos hombres hicieron cambios radicales en la historia por fe, porque creyeron, porque fueron justos, porque agradaron, porque obedecieron, sin preguntarse porque su corazón se lo dictaba. ¿Cómo está su corazón ahorita? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Dios, porque has permitido que veamos grandes testimonios de fe. Grandes testimonios, Dios, que no se alejan de nosotros. Fueron humanos comunes y corrientes, en carne, pero espiritualmente, Dios, eran fuertes. Y lo que puedo aprender de ellos es que quiero ser y caminar contigo, Dios. Quiero caminar lo que me queda de vida, ya sea mucho tiempo o poco tiempo, que sea para tu gloria y tu honra, Dios. Moverme por fe, ir por fe, agradar por fe, hacer por fe, porque creo que tú eres Dios, mi Salvador. No porque toda la vida hemos ido a la iglesia y hay que seguir yendo a la iglesia, no. No porque ahorita no tengo nada más y creo que Dios me va a ayudar. Crea que es su Dios, no el Dios de la hermana Carmen, ni el Dios de la hermana Debbie, ni el Dios de cualquier persona. Es su Dios. Haga lo suyo. Crea en sus promesas. Si usted no sabe de lo que estoy hablando, es porque probablemente no le ha recibido como su único y suficiente Salvador personal. Quiero que repita después de mí. Si tienes, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Padre, por haber salvado mi alma, oh Dios. Por fe creo que soy salvo. Por fe creo que eres un Dios poderoso, un Dios de lo imposible. Porque todo lo haces posible, Dios. Dios mío, gracias. En tu nombre santo te glorifico por aquellas personas que han hecho la oración. Porque no hablamos de un Dios cualquiera, hablamos de un Dios, el único Dios verdadero. El único que puede salvar mi vida. El único que me conoce desde antes que naciera hasta después de la eternidad. Ese eres tu Dios. Gracias. Gracias. Ahora yo y mis hermanos que han sido tocados con la palabra, vamos a caminar diferente. Vamos a caminar por fe en tus caminos, siguiéndote a ti. Gracias, Dios. Gracias. En tu nombre santo te pido por aquellas personas que no pudieron estar acá, que las guardes. Y te pido, Dios mío, una bendición especial por mis hermanos acá presentes, a los que han decidido hacer cambios, no mañana o hoy, porque siempre podemos estar mejor contigo y agradarte si quitamos cosas de nosotros y dejamos que tú seas la persona central. Dios mío, gracias. En tu nombre santo hemos orado, te glorificamos y te amamos. Amén y amén.